Nadie estaba preparado para la verdad que descendió aquella noche. No fue una estrella, no fue un canto angelical, no fue una escena tierna ni un cuadro perfecto perdido entre luces y celebraciones humanas. Fue una grieta en la historia, una ruptura en el reino de las tinieblas, un estremecimiento que sacudió la tierra y el infierno al mismo tiempo. Porque el nacimiento del Mesías no comenzó como un cuento hermoso, comenzó como una declaración de guerra. Y si te dijera que lo que ocurrió en Belén fue mucho más oscuro, más impactante y más profético de lo que nos han contado, ¿estarías dispuesto a escuchar la verdad prohibida que el cielo reveló esa noche? La escena se abre no con pastores sonrientes ni animales tranquilos alrededor de un pesebre, sino con un silencio sobrenatural que cubrió los cielos. Un silencio tan profundo que los ángeles contuvieron su aliento, porque sabían que en ese instante la eternidad estaba descendiendo al mundo mortal. El Mesías no nació como un niño cualquiera, nació como un rey oculto, como una amenaza directa al dominio del maligno, como una luz imposible de apagar. Y mientras la humanidad dormía, el reino de las tinieblas temblaba, porque la palabra eterna entraba en un cuerpo frágil para cumplir la profecía anunciada desde Génesis 3:15. Ese no fue un nacimiento, fue un campo de batalla disfrazado de cuna. Pero esta es la parte que casi nadie se atreve a decir. La noche del nacimiento del Salvador estuvo marcada por una guerra invisible que pocos entendieron. Hubo ángeles que descendieron no para cantar, sino para custodiar. Hubo demonios que se movilizaron no para celebrar, sino para destruir. Hubo reyes que despertaron inquietos porque una estrella desconocida les perturbó el espíritu. Y hubo un Herodes poseído por un miedo que no era humano, un miedo que exigía sangre y muerte, porque presentía que el verdadero rey acababa de entrar en su territorio. Esta es la verdad prohibida. Aquella noche no solo nació Jesús, aquella noche comenzó el contraataque divino. Lo que el cielo reveló en Belén no fue un niño indefenso, sino un hijo eterno envuelto en carne. No fue fragilidad, fue estrategia divina. No fue pobreza, fue camuflaje espiritual. No fue casualidad que naciera en un pesebre. Fue la señal de que el reino venía a derribar todo orgullo humano. No fue un nacimiento oculto por casualidad, sino porque el infierno buscaba desesperadamente detener lo que no podía detener. La oscuridad sabía que acababa de perder su derecho sobre la humanidad y por eso quiso borrar la luz antes de que creciera. Por eso hubo un decreto de muerte. Por eso hubo llanto en Ramá. Por eso hubo huida a Egipto. Nada de eso fue un detalle histórico. Fue el testimonio del conflicto entre dos reinos. Y mientras contemplo esta visión, siento que esa misma tensión espiritual se repite hoy. El mundo celebra una versión domesticada del nacimiento del Mesías, una historia decorada, suavizada, inofensiva. Pero el Espíritu revela que detrás de esa noche hubo un misterio tan profundo que aún hoy incomoda a quienes prefieren una fe sin confrontación. Porque el nacimiento del Mesías no fue un adorno religioso, fue el inicio del plan que dividiría la historia, quebraría el dominio del enemigo y abriría el camino hacia la redención eterna. Y entender esta verdad es crucial para comprender lo que viene, porque así como el nacimiento fue una ofensiva divina, también lo será el regreso. Antes de continuar con esta revelación prohibida sobre el nacimiento del Salvador, quiero invitarte a dejar tu comentario, a compartir este mensaje para que otros despierten y a suscribirte a este canal donde revelamos las verdades ocultas que el cielo aún quiere que su pueblo conozca antes de que sea demasiado tarde. Nada de lo que vemos hoy puede entenderse sin regresar a aquella noche en Belén, cuando el cielo descendió a la tierra y la eternidad respiró entre nosotros. Lo que sigue, te lo aseguro, cambiará tu manera de ver la Navidad para siempre.
Bloque 2. La guerra invisible en Belén. La visión se abrió como un velo arrancado por una mano invisible, mostrando una noche que no se parecía en nada a las imágenes suaves y apacibles que suelen pintar los hombres. Belén no estaba rodeada de paz, estaba envuelta en un campo de tensión espiritual que parecía latir con cada respiración del universo. El cielo, aunque silencioso, estaba cargado con una intensidad que presagiaba un choque de reinos. Y fue entonces cuando entendí que el nacimiento del Mesías no ocurrió en un escenario idílico, sino en el epicentro de una guerra que llevaba siglos anunciándose desde las palabras pronunciadas en el Edén, cuando la serpiente escuchó su sentencia y supo que algún día vendría aquel que aplastaría su cabeza. A mi alrededor la escena se transformó y pude ver legiones angélicas descendiendo en formación, no con cantos ni coronas, sino con espadas envainadas en fuego, vigilando cada rincón de la colina, como si el cielo hubiera sellado un perímetro sagrado alrededor del lugar donde la palabra eterna se encarnaba. Sus ojos ardían con un brillo que no era emoción, sino deber. No estaban allí para celebrar, sino para resistir. Y en el aire se percibía el choque invisible de fuerzas que no podían verse con los ojos humanos, pero que retumbaban en el espíritu como una tormenta a punto de desatarse. En ese mismo instante, desde el horizonte, emergió una sombra que no tenía forma fija. Era como humo vivo, un movimiento oscuro sin cuerpo ni voz, pero con una intención clara: aproximarse a la cuna donde había sido depositado el niño. Aquella sombra representaba la desesperación del reino de las tinieblas, que comprendía que la profecía estaba cumpliéndose sin posibilidad de ser detenida. Y pude sentir cómo todo el infierno se agitaba, enviando susurros, influencias, pensamientos, impulsos, buscando una grieta, un punto débil, una oportunidad para golpear antes de que el Mesías creciera. No era casualidad que Herodes despertara inquieto. No era casualidad que la noticia del nacimiento generara temor en lugar de júbilo entre los poderosos. El enemigo percibía la presencia del verdadero rey y reaccionó con furia. La escena se hizo aún más intensa cuando vi a un grupo de pastores en el campo. Sus rostros reflejaban confusión, temor y asombro. No entendían del todo lo que habían visto en el cielo, pero podían sentir que algo gigantesco estaba ocurriendo a su alrededor. Los ángeles que se les habían aparecido no estaban allí para tranquilizarlos con cantos suaves. Estaban allí para anunciar un acontecimiento que cambiaría el mundo. La gloria que los rodeó no era una decoración celestial, sino el resplandor de una operación militar divina que se estaba desplegando para proteger al niño en su estado más vulnerable. El mensaje no fue solo gozo, fue alerta. No fue solo paz, fue declaración de que el tiempo había llegado. La visión se movió hacia las calles estrechas de Belén, donde vi casas silenciosas, puertas entreabiertas y sombras que se escabullían entre los muros. Había un murmullo inquietante entre la gente. Algunos sentían un frío inexplicable. Otros despertaban sobresaltados sin saber por qué. El nacimiento del Mesías había provocado una perturbación espiritual que se filtraba incluso en los sueños de los hombres. Era como si el alma humana, aún sin comprender, percibiera que el mundo acababa de inclinarse en una nueva dirección, una dirección que el enemigo intentaría corregir por todos los medios. La presencia del niño en la tierra era una amenaza demasiado grande para pasar desapercibida. Entonces la visión se elevó hacia el cielo nocturno y pude ver un conflicto que ningún ojo humano podría haber soportado. Espíritus malignos se acercaban en grupos, intentando cruzar la barrera de luz que los ángeles habían establecido alrededor del lugar del nacimiento.
Pero cada vez que una sombra se aproximaba, una espada de fuego descendía con velocidad indescriptible, haciendo retroceder aquello que no podía tocar la santidad del Hijo. El enfrentamiento no era ruidoso. Era un choque de esencias, de propósitos, de voluntades eternas. Y en medio de ese combate silencioso, comprendí que aquella noche no se parecía en nada a lo que los hombres celebran hoy. No fue ternura, no fue calma. Fue un enfrentamiento que marcó el inicio de la derrota final del reino caído. La última imagen que recibí en este bloque fue la de un pequeño establo rodeado de luz. No una luz cálida, sino una luz que ardía como la presencia misma de Dios. Aquella cuna era un trono oculto. Aquella paja era un campo de batalla. Y aquel niño, tan pequeño y silencioso, era la palabra que había ordenado galaxias, descendiendo a la fragilidad humana para iniciar la operación que rompería para siempre el dominio de la serpiente. En ese momento supe que entender lo que pasó esa noche no consiste en repetir una historia dulce, sino en percibir la guerra que se desató detrás del velo. Bloque 3. El niño que atemorizó al infierno. La visión se abrió como si un soplo de eternidad hubiese atravesado los velos del tiempo, revelando una escena que ningún ser humano podría contemplar sin estremecerse hasta los huesos. Allí, en aquel establo humilde, no había simplemente un recién nacido descansando sobre paja. Había un trono encarnado en fragilidad humana, un misterio sellado desde antes de los siglos. El Espíritu me permitió ver más allá de lo visible, y lo que descubrí fue tan deslumbrante como aterrador. Aquel niño, tan pequeño que cabía en los brazos de una joven madre, era el único ser en toda la creación cuyo nacimiento provocó terror en el infierno entero. Ningún rey, ningún profeta, ningún libertador había provocado tal reacción. Solo él. Mientras observaba, la escena se superpuso con otra dimensión, como si dos realidades coexistieran en un mismo instante. En la cuna parecía descansar un bebé vulnerable, pero detrás de esa apariencia surgía una figura inmensa, radiante como un fuego eterno. Era como si el niño proyectara su verdadera identidad. Ojos que habían visto la eternidad, manos que habían moldeado galaxias, un corazón que latía con el ritmo mismo de la vida divina. No era solo un nacimiento humano, era la irrupción del Verbo en la historia, y las tinieblas lo sabían. Cada latido en aquel pequeño pecho era un golpe contra el reino de la serpiente, un recordatorio de que el dominio usurpado estaba a punto de llegar a su fin. Entonces vi cómo las profundidades del abismo se agitaban. Seres oscuros, entidades que desde la caída habían gobernado con soberbia, sintieron un temblor que no provenía de la tierra, sino de su propio trono vacilante. Algunos retrocedieron como animales heridos, otros se cubrieron el rostro ante una luz que no podían soportar. Había confusión, desesperación, furia. Había un reconocimiento involuntario. Aquel que había sido anunciado desde Génesis acababa de nacer, y su llegada no fue percibida como una celebración, sino como una invasión. El infierno entendió antes que los hombres que sus días estaban contados. La escena dio un giro abrupto y me encontré frente al palacio de Herodes. El hombre dormía, pero su espíritu estaba inquieto. Vi cómo sombras sin forma entraban y salían de sus pensamientos, alimentando temores que no eran naturales. El espíritu me hizo comprender que el ataque contra los inocentes no nació del corazón humano, sino de la desesperación del enemigo. No buscaban la vida de un niño más, buscaban impedir que el cumplimiento profético avanzara. Y aunque fracasaron, el horror que sembraron quedó registrado como testimonio de la guerra invisible que envolvió ese nacimiento. Herodes fue apenas un instrumento manipulado por la desesperación del reino caído.
La visión regresó al establo, pero esta vez no lo vi desde la tierra, sino desde lo alto. Sobre aquel lugar había una columna de luz que ascendía directamente hacia el cielo, un resplandor tan puro que atravesaba las nubes y se perdía en la inmensidad. Era la señal del Hijo. No era la estrella lo que causó conmoción, era esa luz interna, esa gloria contenida en carne humana. Y alrededor de esa columna, legiones angélicas estaban en guardia. No estaban cantando, estaban vigilando con espadas encendidas. Porque sabían que el enemigo buscaría el mínimo descuido, la mínima grieta, el instante más pequeño para atacar al recién nacido. Entendían que la batalla decisiva había comenzado. Al observar a María, pude ver en sus ojos algo más profundo que ternura maternal. Era como si una sombra de conocimiento profético rozara su espíritu. Ella sabía que ese niño no le pertenecía por completo, que había sido elegido para un propósito que sobrepasaba cualquier comprensión humana. Su silencio no era ignorancia, era reverencia. El espíritu me mostró que incluso ella sentía la atmósfera pesada que envolvía el momento. No era miedo humano, era la gravedad de portar en los brazos al cumplimiento de todas las promesas. La visión se intensificó cuando observé al niño abrir los ojos. Su mirada no era la de un bebé común. Aunque su cuerpo era frágil, sus ojos brillaban con una inteligencia eterna, como si el universo se reflejara dentro de ellos. Cuando esa mirada se proyectó en el plano espiritual, vi cómo las sombras retrocedían aterrorizadas. Era como si la sola existencia del Mesías fuera una sentencia. No necesitó palabras, no necesitó gestos. Su presencia era suficiente para desafiar el dominio de las tinieblas, porque aunque había nacido como un niño, ya era rey. Aunque estaba envuelto en pañales, ya portaba el peso del gobierno sobre sus hombros. La última imagen del bloque fue un contraste brutal. En la tierra, un bebé dormía en un pesebre. En el cielo, un rey estaba siendo entronizado en una guerra silenciosa. Esa dualidad era el secreto prohibido del nacimiento del Mesías, frágil en la carne, invencible en su naturaleza, inocente en apariencia, devastador para el infierno. La noche de Belén no fue dulce, fue estratégica, no fue tierna, fue profética, no fue decorativa, fue la iniciación del acto que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Bloque 4. La luz que las tinieblas no pudieron apagar. La visión se abrió como un amanecer imposible, no uno que nace desde el horizonte, sino uno que surge desde el interior mismo de la creación. No era un destello natural ni un juego de luces. Era una luz viva, consciente, una luz que avanzaba con la determinación de alguien que no necesita permiso para existir. Y esa luz descendía sobre Belén, atravesando la noche como una espada luminosa que partía la oscuridad en dos. El Espíritu me permitió ver lo que Juan describió siglos después, pero que pocos logran comprender en su profundidad espiritual. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero aquella noche, esa verdad no era poesía, era guerra. La luz que envolvía al Mesías no provenía de la estrella. La estrella era apenas un eco de algo mucho mayor, un reflejo pálido de una gloria que no podía ser contenida. Desde el establo se elevaba un resplandor que no iluminaba solo la ciudad, sino dimensiones enteras. Las tinieblas retrocedían no por la intensidad física de la luz, sino porque esa luz tenía identidad, propósito, esencia divina. Era la misma luz que había dicho «hágase» en el principio. Era la misma luz que había guiado a Israel en el desierto. Era la misma luz que ningún templo pudo contener. Y ahora estaba envuelta en carne, en un cuerpo diminuto que exhalaba un brillo que estremecía al universo. La visión me llevó hacia lo profundo del plano espiritual, donde pude ver cómo las sombras intentaban comprender esa luz.
No se acercaban rápidamente, avanzaban con cautela, como criaturas que han vivido toda su existencia gobernando en la oscuridad y que ahora se encuentran ante algo completamente desconocido para ellas. Caminaban arrastrándose, estirando formas indefinidas, buscando un punto débil, un resquicio, una grieta. Pero cada vez que una sombra se acercaba, la luz reaccionaba con un estallido silencioso, expulsándola como si un viento eterno la empujara hacia atrás. La presencia del Mesías no actuaba como una barrera física, sino como un decreto espiritual que declaraba: «Hasta aquí». Entonces vi una escena aún más impactante. Sobre las colinas que rodeaban Belén, criaturas oscuras intentaban formar un cerco, no para atacar al niño, sino para contener la expansión de la luz, como si esa luz fuese un ejército avanzando contra su voluntad. Pero era inútil. La luz se desbordaba como un río que no reconoce fronteras. Pasaba por encima de ellos, atravesaba cuerpos, rompía cadenas invisibles, deshacía pactos espirituales que habían gobernado durante siglos. La luz no negociaba, no retrocedía, no pedía permiso, simplemente vencía. Y en ese avance imparable pude entender algo que estremeció mi espíritu. El nacimiento del Mesías fue el evento más devastador que las tinieblas habían sufrido desde su caída. El Espíritu me mostró entonces a los magos en camino, guiados por señales que no comprendían del todo. Ellos no estaban siguiendo una estrella, estaban siendo atraídos por la verdad, por la manifestación visible de lo que los profetas habían anunciado. Y mientras avanzaban por el desierto, pude ver cómo fuerzas oscuras intentaban confundirlos, desviarlos, nublar el firmamento. Pero nada podía opacar la luz que había surgido sobre Belén. Era como un faro que atravesaba distancias inimaginables, llamando a los que tenían espíritu para discernir. No todos la vieron, no todos la buscaron, pero aquellos cuyos corazones habían sido preparados no pudieron ignorarla. La luz del Mesías no buscó multitudes, buscó a los que podían reconocerla. La visión descendió de nuevo al establo, y allí vi algo que los ojos humanos jamás captaron. Alrededor del niño había un círculo de ángeles, pero no estaban estáticos ni inmóviles. Se movían en una danza silenciosa, formando una muralla viva que giraba alrededor del recién nacido. Sus alas producían un sonido sutil, casi imperceptible, como el susurro del viento al amanecer, pero cada movimiento suyo generaba ondas de luz que se extendían hacia la ciudad, invadiendo callejones, entrando en casas, tocando corazones. Era un avance espiritual que no pedía permiso. La luz se filtraba en cada rincón donde la oscuridad había reinado por generaciones. Y mientras contemplaba aquella escena, entendí que las tinieblas no fueron vencidas solo por la naturaleza divina del Mesías, sino por el simple hecho de que la luz existe y porque en su presencia no hay sombra que permanezca. Las tinieblas no perdieron por falta de fuerza, perdieron por falta de derecho. La llegada del Hijo reclamó territorio espiritual que no les pertenecía. No fue un duelo entre fuerzas iguales, fue un recordatorio de autoridad. Belén no fue testigo de un combate equilibrado, fue testigo de la retirada inevitable de un reino que había ocupado un espacio que nunca fue suyo. La última imagen fue una línea de luz que avanzaba desde el establo hacia el horizonte, como una profecía que se extiende más allá del tiempo. El Espíritu me hizo entender que esa luz no fue un evento aislado, sino el inicio de un proceso que continuaría manifestándose en la vida, muerte y resurrección del Mesías. La luz que brilló en Belén fue apenas la primera señal de una victoria que ya estaba escrita, una victoria que nadie podría detener, una luz que ninguna tiniebla podría apagar. Bloque 5. La estrategia oculta del reino. La visión se desplegó ante mis ojos como si alguien hubiese abierto un libro antiguo cuyas páginas ardían con fuego celestial.
No era una escena improvisada ni un acontecimiento aislado. El nacimiento del Mesías era la manifestación tangible de una estrategia divina dibujada desde antes de que existiera el tiempo. Nada en aquella noche ocurrió por casualidad. Cada detalle respondía a un plan meticuloso, preciso, silencioso, escondido a plena vista. Porque el reino de Dios no se mueve como los reinos humanos. No irrumpe con estruendo, se infiltra, no impone por fuerza, conquista por propósito, no busca palacios, elige establos, no usa coronas visibles, sino glorias ocultas, y ese patrón, invisible para los hombres, fue perfectamente claro para las tinieblas, que comprendieron que estaban frente a una jugada maestra. La visión me llevó a observar el linaje del cual nacería el Salvador. No era el linaje que los hombres habrían escogido para un rey, era un árbol marcado por rupturas, por historias quebradas, por personajes que parecían improbables, indignos, inesperados. Pero en cada uno de ellos había una pieza de la estrategia, desde la promesa hecha a Abraham hasta el trono vacío de David. Cada nombre era un marcador profético, una señal de que Dios estaba moviendo fichas en un tablero espiritual que solo Él podía ver por completo. Y cuando todo parecía desordenado, cuando el reino de Judá se había apagado y los profetas parecían silenciados, fue entonces cuando la estrategia alcanzó su punto más alto. El Hijo descendería no en un tiempo de gloria política, sino en un tiempo de opresión. Porque la luz brilla más fuerte cuando la noche es más oscura. La escena cambió y me vi dentro de Nazaret, un pueblo pequeño, insignificante, que nadie destacaría en ningún registro importante. Sin embargo, allí vivía una joven que había encontrado gracia a los ojos de Dios, no por su posición, sino por su corazón. Su elección no fue accidental, fue deliberada. María no fue escogida por ser extraordinaria según los estándares humanos, sino porque su espíritu era tierra fértil para el cumplimiento de una palabra eterna. Y José, un hombre justo, silencioso, obediente sin condiciones, fue colocado como protector no por fuerza física, sino por rectitud espiritual. La estrategia del reino siempre escoge lo que el mundo desprecia para exponer la soberbia de los fuertes. La visión descendió entonces hacia el decreto que obligó a José y María a viajar a Belén. Un decreto político, frío, administrativo. Un mandato que parecía fruto de la burocracia romana, pero que en el plano espiritual era una cuerda despasada por la mano invisible de Dios. No fue Roma quien movió la pieza, fue el cielo. El Espíritu me hizo entender que el censo no fue una coincidencia, sino el método preciso para cumplir lo que Miqueas había escrito siglos antes, que el Mesías nacería en Belén. El enemigo, aunque poderoso en astucia, no pudo anticipar que el reino usaría los propios movimientos del mundo para cumplir su propósito. Esta es la estrategia divina, transformar decisiones humanas en cumplimiento profético. La visión se volvió más intensa cuando observé el pesebre. No era solo un signo de humildad, era un acto de guerra psicológica contra las tinieblas. El Mesías no vino en un palacio donde los enemigos espirituales esperarían a un rey. Vino en un lugar tan sencillo que los príncipes de las sombras jamás habrían imaginado que allí se escondía la amenaza más grande contra su dominio. El infierno buscaba un trono visible, pero Dios escondió su trono en un rincón que nadie miraría. Y entonces entendí la esencia de la estrategia del reino. Esconder gloria dentro de lo despreciable para confundir al arrogante. La visión me llevó de nuevo al cielo y vi un mapa espiritual que se extendía como un tapiz vivo. Cada nación, cada reino, cada movimiento humano estaba conectado por hilos de luz que formaban un patrón que ningún ser creado podría haber diseñado. En ese mapa,
El nacimiento del Mesías aparecía como el punto central, el momento donde convergían profecías antiguas y donde comenzaban líneas nuevas que se extenderían hasta el fin de los tiempos. Y lo más impactante era que mientras el infierno se movía en reacción, el reino se movía en intención. Las tinieblas respondían, Dios iniciaba. Las tinieblas atacaban, Dios cumplía. Las tinieblas buscaban detener, Dios ya había decidido. La visión culminó con una imagen que quedó grabada en lo más profundo de mi espíritu. Un tablero de batalla celestial. De un lado, las tinieblas avanzaban con furia descontrolada, tratando de anticipar la próxima jugada divina. Del otro, la estrategia del reino se desplegaba con una serenidad que superaba todo entendimiento. Y en el centro, envuelto en luz, estaba el niño. No era un jugador más, era el rey. No respondía a los movimientos del enemigo. Él era el movimiento decisivo. Su nacimiento no fue una reacción, fue la jugada final anticipada desde la eternidad. Bloque 6. Herodes, el hombre manipulado por la sombra. La visión se abrió esta vez con un frío repentino, como si una presencia oscura hubiera descendido sobre el ambiente para anunciar que me estaba acercando al corazón de uno de los episodios más inquietantes del nacimiento del Mesías. No vi primero a Herodes, sino a la sombra que lo envolvía. Una sombra antigua, astuta, paciente, que se movía detrás de él como un susurro venenoso. Era una presencia que no tenía forma, pero sí intención. No necesitaba gritar para influir, no necesitaba manifestarse para controlar. Era como un humo espiritual que se filtraba entre sus pensamientos, distorsionando su percepción, amplificando su miedo, alimentando su paranoia. Y en ese instante comprendí que Herodes no fue simplemente un rey cruel. Fue un hombre capturado por la sombra. La escena se expandió y pude ver el palacio desde lo alto. No había luz real en él, solo un brillo artificial, producto de lámparas que no podían disipar la opresión espiritual que se acumulaba en las paredes. Herodes caminaba de un lado a otro en su habitación, inquieto, perturbado, con la mirada perdida. No había paz en su espíritu. Cada paso parecía guiado no por razón humana, sino por un impulso invisible que lo empujaba hacia el abismo. El Espíritu me hizo ver que la noticia del nacimiento del Rey de los Judíos no llegó a él como información, sino como una herida. No comprendió el mensaje, lo sintió. Lo percibió como una amenaza inmediata, como un recordatorio de que su reino era frágil y que un poder superior acababa de entrar en el mundo. Mientras observaba, la sombra detrás de él se movía como si respirara. Era una conciencia maligna que no podía soportar la idea de que el Mesías hubiera nacido. Herodes no escuchaba voces audibles, pero recibía pensamientos implantados. Desconfía, ataca, elimina. Su corazón se endurecía con cada impulso oscuro que lo atravesaba. La sombra no buscaba su destrucción personal, buscaba usarlo como herramienta, como puente para ejecutar un plan desesperado, detener al Mesías antes de que creciera. Era la misma sombra que había recorrido historias pasadas, intentando destruir linajes, corromper profetas, apagar promesas. Ahora se posaba sobre un rey terrenal para ejecutar su estrategia más cruel. La visión cambió y pude ver a los magos llegando al palacio. Sus rostros mostraban reverencia, pero también discernimiento. Habían sido guiados por la luz del cielo, pero al entrar en aquel lugar, supieron de inmediato que algo no estaba bien. El aire allí era pesado, como si cada respiro estuviera contaminado por una intención oculta. Herodes los escuchaba fingiendo interés, pero su mente trabajaba en secreto, conectando piezas que no comprendía y concluyendo que aquel niño representaba el fin de su autoridad.
Lo que los magos no dijeron, la sombra lo inventó. Lo que el cielo había anunciado como esperanza, el infierno lo convertía en amenaza. Al verlos marcharse, la sombra se intensificó sobre Herodes. Era como si un manto oscuro se hubiese colocado sobre su espalda. Y entonces pude ver en el plano espiritual algo que ningún historiador podría registrar. El enemigo sabía que los magos no regresarían. Sabía que el cielo los había advertido. Sabía que el Mesías estaba protegido por una muralla invisible de ángeles. Así que la sombra atacó la debilidad del rey, su miedo, un miedo tan profundo que se convirtió en rabia, una rabia tan intensa que se convirtió en violencia, una violencia tan ciega que ejecutaría el acto más brutal registrado en aquella generación, el decreto de muerte contra los inocentes. La visión mostró el instante en que Herodes dio la orden. No fue un acto político. Fue un acto demoníaco. La sombra celebró mientras se expandía por todo el palacio, llenando corazones, contaminando decisiones, impulsando manos armadas hacia la tragedia. Pero incluso aquella masacre no logró su objetivo. La luz ya había advertido a José. La familia ya había partido hacia Egipto. El enemigo había golpeado, pero había golpeado al aire. Y mientras las tinieblas celebraban una aparente victoria, el reino avanzaba con una movilidad silenciosa que no podía ser detenida. La visión se trasladó entonces hacia Egipto, donde pude ver a María sosteniendo al niño mientras José caminaba a su lado, vigilante, guiado no por lógica humana, sino por obediencia espiritual. Allí entendí algo que estremeció mi ser. Mientras Herodes se hundía en la sombra, Dios levantaba la historia. Mientras el enemigo atacaba con violencia, el reino respondía con precisión. Mientras la oscuridad manipulaba, la luz dirigía. Y aunque a los ojos humanos el decreto de Herodes parecía un triunfo del mal, en realidad era un testimonio del miedo del infierno ante el nacimiento del Salvador. La última imagen del bloque fue la de Herodes solo, envejecido por su propia desesperación, rodeado de sombras que ya no necesitaban influenciarlo, porque lo habían consumido desde dentro. No murió como un rey, murió como un hombre derrotado por la oscuridad que permitió que lo gobernara. Y comprendí que la historia no recuerda su grandeza, sino su caída. Porque donde la luz nace, la sombra siempre retrocede, aunque antes de hacerlo, grite, golpee y destruya todo lo que puede. Bloque 7. La huida a Egipto, el camino sellado por ángeles. La visión se abrió con un viento repentino que levantó polvo en la noche, un viento que no pertenecía al clima natural, sino al movimiento del reino. Lo primero que escuché no fue un sonido humano, sino el batir silencioso de alas invisibles que descendían sobre la tierra como un ejército que se prepara para escoltar a un rey en plena retirada estratégica. Porque aunque los ojos humanos vieron a una familia huyendo en la oscuridad, los ojos del Espíritu contemplaron una de las operaciones celestiales más decisivas de toda la historia. No era una fuga impulsada por miedo. Era un desplazamiento dirigido por el cielo. No era debilidad, era sabiduría divina. No era escape, era cumplimiento. José despertó sobresaltado por la voz del ángel, pero lo que la visión me permitió ver fue algo más profundo. El ambiente espiritual en el que ese mensaje descendió. Era como si la noche entera se hubiese detenido para que esa instrucción pudiera llegar sin interferencias. La sombra que había manipulado a Herodes aún se movía, buscando desesperadamente señales de dónde encontrar al niño. Pero cada vez que intentaba acercarse, una luz se interponía como un muro infranqueable. La orden del cielo no fue una simple advertencia, fue un decreto de protección que sellaba cada paso de ese viaje con la autoridad del Altísimo. La visión descendió sobre la pequeña casa donde María y José estaban.
El niño dormía envuelto en una paz que no era humana. Alrededor de ellos, legiones angélicas formaban un círculo perfecto. Algunos miraban hacia el interior, protegiendo la fragilidad del Mesías encarnado. Otros miraban hacia el exterior, vigilando el movimiento de las tinieblas que buscaban un rastro, una falla, una oportunidad. Pero no había grietas, no había acceso. La luz que envolvía al niño no era una luz visible, era una luz espiritual que emanaba autoridad. Era imposible para las fuerzas oscuras penetrarla. No era defensa, era dominio. La visión se desplazó hacia el camino. Vi a José tomando a María y al niño en medio de la noche, avanzando por senderos estrechos que parecían devorados por la penumbra. Pero lo que para los ojos humanos era oscuridad, para los ojos espirituales era claridad absoluta. Porque sobre ese camino había una línea de luz que no provenía de la luna, sino del cielo mismo. Era un sendero sellado. Cada piedra que pisaban estaba marcada con un brillo invisible que aseguraba que ninguna sombra pudiera interceptarlos. Era como si el reino hubiera trazado un corredor seguro entre Belén y Egipto, un corredor que solo ellos podían ver con el espíritu. Mientras avanzaban, pude ver formas oscuras moviéndose a los lados del camino. Eran espíritus enviados por la misma sombra que se cernía sobre Herodes, desesperados por interceptar lo que no podían localizar. Se movían con rapidez, pero cada vez que intentaban cruzar el sendero sellado por Dios, estallaba una chispa de luz que los hacía retroceder como si hubieran tocado fuego puro. No había combate directo, no había enfrentamiento visible, solo la constante realidad de que el enemigo estaba completamente impotente ante el decreto del cielo. La huida no fue peligrosa para ellos. Fue imposible para las tinieblas. La escena cambió para mostrar el desierto por donde avanzarían. Era un terreno duro, implacable, extenso. Pero mientras el mundo veía arena y silencio, el Espíritu me permitió ver columnas de fuego moviéndose a distancia, siguiendo a la familia desde lo alto. No eran llamas visibles para los mortales, sino señales de que el Dios que había guiado a Israel en el pasado estaba guiando ahora al Mesías en su infancia. Cada paso era profético. Cada noche en ese camino estaba escrita desde antes de la fundación del mundo. No era un viaje improvisado. Era parte del diseño divino que uniría la vida de Jesús con la historia de su pueblo, repitiendo en su carne lo que el reino había hecho con Israel siglos atrás. La visión se tornó más profunda cuando observé la llegada a Egipto. Vi muros altos, templos paganos, estatuas inmensas dedicadas a dioses falsos, y en medio de ese ambiente idólatra, una pequeña luz atravesando la frontera como un cuchillo espiritual cortando el aire. Esa luz, que representaba a Jesús, desestabilizó lo espiritual en Egipto desde el primer instante. Las tinieblas que dominaban aquella tierra sintieron la presencia del Santo y retrocedieron inquietas. Era como si toda la idolatría estuviera siendo confrontada por una presencia silenciosa, y comprendí que Jesús no llegó a Egipto como un refugiado, sino como una luz infiltrada que abría camino para los que siglos después serían llamados desde esa misma región. A medida que la familia se internaba en ese territorio, pude ver ángeles tomando posiciones estratégicas alrededor de ellos. El mismo cielo que había abierto un camino en la noche, ahora sellaba los bordes de aquella tierra extranjera para que el Mesías creciera sin amenaza. Y entonces entendí el misterio más profundo de este bloque. La huida a Egipto no fue un acto de supervivencia, fue un acto de conquista espiritual. El Hijo estaba pisando el mismo suelo donde Israel había sido esclavo, como si su presencia estuviera escribiendo una nueva historia sobre la antigua herida de su pueblo. La última imagen del bloque fue el contraste final.
Mientras Herodes agonizaba en su palacio consumido por la misma oscuridad que lo había manipulado, el Mesías dormía en paz en la tierra de Egipto, envuelto en una luz que ninguna sombra pudo tocar. Allí, en lo oculto, lejos de la vista de los hombres, el reino avanzaba con poder absoluto. La ofensiva divina continuaba, silenciosa e imparable. Bloque 8. El regreso del Hijo. El reino retoma su territorio. La visión se abrió con un amanecer que no pertenecía a ningún calendario humano. No era simplemente la luz del sol ascendiendo sobre el horizonte. Era una luz diferente, más profunda, más antigua, como si el cielo estuviese anunciando que una fase espiritual estaba llegando a su fin y otra estaba a punto de comenzar. Desde lo alto, pude contemplar el desierto donde la familia había permanecido en Egipto, un lugar marcado por silencios interminables y noches largas, pero también por la vigilancia constante del cielo. Y entonces escuché la voz del Espíritu, no como un susurro, sino como una declaración solemne. Ha llegado la hora. El Hijo debe regresar, porque el reino está retomando su territorio. La escena se desplazó hacia la casa donde vivían María, José y el niño. La atmósfera era tranquila, pero la calma no venía de la tierra, sino del cielo. Cada rincón estaba impregnado de una luz suave que parecía respirar. Era como si Egipto hubiese sido transformado en un refugio temporal cuya paz no era natural, sino establecida por decreto divino. Pero esa paz no era permanente. Había un movimiento en el espíritu, un llamado que trascendía lo físico, y fue en ese momento que la visión del ángel regresó, pero ahora su rostro reflejaba una urgencia distinta. Ya murió quien buscaba al niño. La sombra que había manipulado a Herodes había perdido su instrumento humano. La amenaza que impulsó la huida se había desvanecido. Era hora de volver. El Espíritu me permitió ver la reacción de José. No había duda en su alma. Su obediencia no dependía de explicaciones, dependía de dirección. Cada instrucción celestial era para él una orden que debía cumplirse sin demora. Y sin embargo, lo más impactante no fue su prontitud, sino lo que ocurría en el plano espiritual alrededor de esa decisión. Al levantarse para regresar a Israel, una columna de luz descendió sobre él, no para guiar sus pasos, sino para sellar el camino que estaban a punto de emprender. Era como una marca divina indicando que el retorno no era un acto humano, sino parte de un movimiento profético. La visión se trasladó entonces al trayecto entre Egipto e Israel. A diferencia de la huida, que estuvo marcada por la protección angelical en forma de muralla, el regreso estaba marcado por autoridad. Ya no era un viaje de preservación, era un viaje de reclamación. Era como si el reino estuviera recuperando terreno, retomando cada territorio que la oscuridad creyó haber dominado. A cada paso que la familia daba, el desierto parecía responder, como si la creación reconociera la presencia del Hijo. No eran los pasos de un niño regresando a casa, eran los pasos del Rey, retomando lo que era suyo por derecho eterno. El Espíritu me mostró cómo el enemigo observaba desde la distancia. Ya no tenía poder para atacar al niño directamente porque el decreto de muerte había caducado y el reino de las tinieblas estaba en un estado de confusión silenciosa. Donde antes había furia, ahora había inquietud. Donde antes había ataque, ahora había expectativa temerosa. El infierno sabía que había fallado, que el Mesías había sobrevivido y estaba creciendo, que pronto comenzaría la etapa de su formación, que el niño se prepararía para la misión que rompería yugos, derribaría fortalezas y abriría puertas que jamás podrían cerrarse. El regreso a Israel era una advertencia silenciosa para los enemigos espirituales. La luz vuelve a su territorio y nada podrá detenerla. La visión descendió a la tierra
y observé el rostro de María mientras avanzaban por el camino. Había en ella una serenidad que solo podía comprenderse desde lo eterno. Sus ojos, aunque humanos, reflejaban la certeza de alguien que había visto al cielo moverse a favor de su familia una y otra vez. Ella no regresaba a Israel como quien vuelve a un hogar perdido, sino como quien vuelve acompañada por una misión que no eligió, pero que aceptó. En sus brazos sostenía al niño, pero en su espíritu sostenía un destino que cambiaría al mundo. José, por su parte, caminaba con una determinación que no nacía de la fuerza física, sino del sentido profundo de propósito. Cada paso suyo era una declaración silenciosa de fidelidad al plan de Dios. Él sabía que regresar a Israel implicaba confrontar nuevas realidades, porque aunque Herodes había muerto, no todos los peligros habían desaparecido. Sin embargo, el Espíritu me mostró que la sabiduría de José no provenía de sus decisiones, sino de su sensibilidad al cielo. Su capacidad para oír y obedecer era parte de la estrategia divina que cubría a la familia desde la huida hasta el retorno. La visión cambió una vez más cuando la familia finalmente se acercó a Israel. No vi primero las ciudades, ni las montañas, ni los caminos. Vi el aire. Sí, el aire. Estaba cargado con una vibración diferente, como si el territorio entero reconociera que algo sagrado regresaba. Era la misma sensación que tiene la tierra antes de una tormenta, pero esta vez no era señal de destrucción, sino de cumplimiento. Era como si Israel supiera que el Mesías había vuelto, no para ser protegido esta vez, sino para crecer, para ser formado, para caminar hacia la misión que habría de sacudir los cimientos de los hombres y de los espíritus. La última imagen del bloque fue la más poderosa. Mientras la familia cruzaba la frontera espiritual entre Egipto e Israel, una línea de luz se extendió bajo sus pies, marcando el límite exacto donde comenzaba el territorio del pacto. Esa línea no era física, era profética, y cuando el niño pasó sobre ella, el cielo tembló suavemente, como si hubiese aplaudido en silencio. El hijo había regresado. El reino había retomado su lugar. La luz volvía a casa para prepararse para el día en que hablaría, sanaría, confrontaría, revelaría y finalmente vencería a la oscuridad para siempre. Bloque 9. La infancia oculta. El silencio que preparó al rey. La visión se abrió con un silencio tan denso que parecía tener forma. No era el silencio vacío de una noche cualquiera, sino un silencio lleno de propósito. Un silencio que envolvía la infancia del Mesías con un manto de misterio. El Espíritu me mostró que los años ocultos de Jesús no fueron un simple período de crecimiento humano, sino una fase cuidadosamente diseñada por el reino para preparar al Salvador lejos de las miradas de los hombres y fuera del alcance de las tinieblas. La luz había regresado al territorio de Israel, pero no para manifestarse aún, sino para formarse en secreto, como la semilla que germina bajo tierra antes de romper la superficie con fuerza irresistible. La visión descendió sobre Nazaret, un lugar que los escribas no consideraban importante y que los poderosos no miraban dos veces. Pero fue precisamente ese anonimato lo que lo convirtió en el escenario perfecto para la estrategia divina. Nazaret era el refugio donde la luz crecía sin atraer la atención indebida del enemigo. Nada parecía extraordinario para los ojos humanos. Casas de piedra, calles estrechas, niños corriendo entre polvo y risas. Pero debajo de esa aparente normalidad, el Espíritu me reveló un movimiento espiritual tan profundo que estremeció mi alma, porque en ese pequeño pueblo el Creador del universo estaba aprendiendo a caminar. Pude ver al niño creciendo, no como un prodigio que deslumbraba a todos, sino como alguien silencioso, observador, lleno de una sabiduría que aún no pronunciaba. Sus ojos eran espejos de un mundo que nadie más podía ver.
En su mirada había una mezcla inexplicable de humanidad pura y eternidad contenida. Cuando se detenía frente a una planta o una roca, parecía que el tiempo mismo se inclinaba para escucharlo. Había algo en él que la creación reconocía, aunque los hombres no lo percibieran. Cada día suyo era una sinfonía de lo divino infiltrado en lo humano. La visión me llevó entonces a la casa de José. Observé al hombre trabajando la madera, tallando tablas, levantando estructuras, y junto a él sobresalía la figura del niño Jesús, aprendiendo no solo técnicas humanas, sino paciencia, precisión, silencio. No era una infancia accidental, era una infancia formativa. El Mesías aprendía el peso del trabajo, el ritmo del esfuerzo, la disciplina de cada golpe de martillo. Porque el que levantaría almas debía primero aprender a levantar madera. El que cargaría el madero del sacrificio debía antes comprender la esencia de lo que significa crear, construir, sostener. Cada herramienta en esa carpintería era parte de un entrenamiento espiritual camuflado en tareas cotidianas. Pero el Espíritu me mostró algo aún más profundo. La guerra espiritual no había cesado durante aquellos años silenciosos. Las tinieblas observaban desde lejos, intentando descifrar dónde se escondía la amenaza que había escapado de su sentencia en Belén. Intentaban leer señales, influenciar reyes, corromper caminos, manipular corazones. Pero Nazaret estaba velado por una protección tan absoluta que resultaba invisible incluso para los ojos más atentos del enemigo. Era como si una neblina espiritual cubriera el lugar, desviando la atención de aquellos que buscaban rastros del Mesías. No podían penetrar, no podían oír, no podían ver. El silencio era un escudo. La visión se intensificó cuando observé a Jesús en sus primeros años de conocimiento. No aprendía como los demás niños. Aunque tenía un cuerpo humano, su espíritu estaba conectado con el Padre de una manera que ningún profeta había experimentado jamás. No necesitaba maestros para comprender lo eterno, pero se sometía a los maestros humanos para cumplir con justicia. No necesitaba libros para recordar la ley, porque Él era la palabra, pero escuchaba la lectura en la sinagoga con humildad perfecta, como quien honra un pacto antiguo que Él mismo había dictado. La tensión entre lo humano y lo divino en Él era un misterio que incluso los ángeles contemplaban con asombro. El Espíritu me llevó entonces al momento en que Jesús se alejaba del pueblo para orar solo, aún siendo niño. Sus pasos eran pequeños, pero su espíritu era inmenso, y pude ver cómo, mientras sus rodillas tocaban el suelo, un círculo de luz se expandía alrededor de él, señal de la comunión inquebrantable entre el Hijo y el Padre. Allí comprendí el propósito del silencio. Antes de hablar, debía escuchar. Antes de revelar, debía contemplar. Antes de enseñar, debía aprender en carne propia lo que significaba depender del cielo. El silencio de Nazaret no fue vacío, fue formación divina. La visión alcanzó su punto más profundo cuando vi al enemigo acercarse una vez más, intentando tocar la vida del Mesías. No lo hacía con violencia, sino con observación fría, buscando cualquier indicio. Pero cada vez que una sombra intentaba acercarse, un ángel descendía con una espada encendida, cortando la interferencia antes de que pudiera tomar forma. El tiempo oculto del Mesías estaba sellado. No había acceso, no había riesgo. Era un periodo blindado por decreto del cielo, en el que el Hijo crecía como brote en tierra seca, sin forma ni hermosura a los ojos de los hombres, pero lleno de propósito eterno. La última imagen del bloque fue la más impresionante de todas. Vi al joven Jesús caminando por Nazaret, aparentemente común, aparentemente simple, pero detrás de él, en el plano espiritual, se levantaba una sombra de luz inmensa, la figura del Rey que pronto sería revelado.
Era como si dos realidades avanzaran juntas, la humanidad visible y la divinidad que esperaba el tiempo exacto para manifestarse. El silencio de su infancia no fue una pausa, fue el cimiento. No fue olvido, fue preparación. No fue ocultamiento, fue estrategia divina. Bloque 10. El misterio revelado. La razón por la que la verdad fue silenciada. La visión final se abrió con un estremecimiento profundo, como si el universo entero inhalara antes de pronunciar una verdad que había permanecido oculta durante generaciones. No vi primero escenas de Belén, ni el rostro del niño, ni el desierto, ni Nazaret. Vi una mesa antigua, enorme, tallada con símbolos que brillaban como fuego líquido. Sobre esa mesa reposaban pergaminos sellados, cada uno correspondiente a una etapa de la vida del Mesías. Pero había uno, el primero, el que hablaba de su nacimiento, envuelto en cadenas oscuras. Era el único que el enemigo había intentado cubrir con sombras desde el principio. El Espíritu me hizo entender que la verdad sobre el nacimiento del Mesías no solo fue distorsionada por los hombres, fue silenciada por las tinieblas, porque revelaba demasiado, porque exponía el plan que desde el inicio había decretado su derrota. La visión avanzó como una ola de luz que arrancaba velo tras velo. Primero contemplé la noche de Belén, no como un recuerdo, sino como un suceso vivo que sigue irradiando significado. Aquella noche no fue suave, fue violenta en lo espiritual. No fue tierna, fue estratégica. No fue un cuento humano, fue el inicio de una invasión divina. Las tinieblas no temieron a un niño. Temieron a lo que ese niño significaba, la irrupción del Verbo eterno en carne, el cumplimiento de la promesa hecha a la humanidad caída, el primer paso en el camino que conduciría a la cruz, a la tumba y al amanecer, que rompería para siempre el poder de la muerte. Las sombras no buscaban silenciar un nacimiento, buscaban silenciar un destino. La visión se elevó hacia los cielos y allí pude ver un registro que estremeció todo mi ser. Ángeles observaban cómo las naciones transformaron el significado de la Navidad con decoraciones, rituales suavizados y símbolos que apenas rozan la superficie de la verdad. Y entonces comprendí que el enemigo no intentó eliminar la historia del nacimiento. Intentó vaciarla, intentó suavizarla, intentó convertir un acto de guerra espiritual en una postal inofensiva, un recuerdo emocional, un mito cultural. Porque mientras la humanidad celebraba un momento dulce, el infierno respiraba aliviado al ver que pocos entendían la gravedad de lo ocurrido esa noche. La verdadera batalla de Belén se perdió entre luces, colores y tradiciones que desactivaron la urgencia espiritual del acontecimiento. La escena cambió de golpe y vi al Mesías como niño, luego como joven, luego como hombre. En cada fase, la sombra intentó tocarlo, desviarlo, manipularlo, pero cada intento fracasó, no por ausencia de ataque, sino por falta de autoridad. Porque desde el nacimiento hasta la cruz, el Hijo caminó bajo un decreto eterno que prohibía al enemigo destruir su propósito. Esa fue la verdad que las tinieblas no quisieron que los hombres conocieran. No fue la fragilidad de Jesús la que derrotó al enemigo, fue su obediencia perfecta. No fue su nacimiento humilde lo que descolocó a las sombras, fue su identidad divina escondida en esa humildad. No fue su muerte la que selló la victoria, fue su vida entera avanzando conforme a un plan que ni siquiera el infierno pudo descifrar. La visión se abrió entonces hacia un paisaje que mezclaba juicio y esperanza. Vi a las naciones como ciudades envueltas en humo. Vi multitudes caminando entre sombras, creyendo que la historia del nacimiento del Mesías era apenas un recuerdo lejano. Y vi al Espíritu clamando con voz profunda:
Recordad, recordad cómo comenzó. Recordad por qué el cielo descendió. Recordad el motivo de la guerra en Belén, porque así como comenzó en silencio, también su regreso vendrá en un día inesperado, pero esta vez no como niño envuelto en pañales, sino como rey envuelto en gloria, cabalgando sobre las nubes, acompañado por ejércitos celestiales. El Espíritu me llevó a Apocalipsis 19 y escuché el estruendo como de muchas aguas proclamando: fiel y verdadero. Aquel que nació oculto volverá revelado. Aquel que fue escondido en un establo será manifestado sobre las nubes. Aquel que fue perseguido por Herodes vendrá a derribar a los reyes de la tierra. Aquel que fue llevado en silencio a Egipto volverá para juzgar a las naciones. Y entonces entendí la razón final por la que el enemigo intentó silenciar la verdad sobre su nacimiento. Porque quien entiende cómo vino, entenderá cómo volverá. La visión culminó con el Hijo de pie, no en un establo, sino sobre un trono de luz. Sus ojos eran fuego, su voz era río, su presencia era tormenta y paz al mismo tiempo. Y escuché la declaración que romperá la historia: yo soy el primero y el último. Nadie pudo detenerme cuando descendí, nadie podrá detenerme cuando regrese. Y en ese instante, todos los velos del nacimiento se rompieron, revelando no un cuento navideño, sino el primer capítulo de una guerra que culminará con un reino eterno. La voz del cielo habló por última vez en esta visión: despierten, la verdad prohibida ya no está oculta. Lo que ocurrió en Belén no fue un adorno, fue una advertencia. Lo que vino en silencio regresará con gloria. Y feliz es aquel que entiende que el nacimiento del Mesías no fue el final de una historia hermosa, sino el principio de una victoria inevitable. Si crees en esta revelación, comparte esta verdad, comenta abajo lo que el Espíritu despertó en tu corazón y suscríbete a este canal para que más despierten antes de que el silencio sea roto por la trompeta final.